Le pasó a un amigo 4. Sandra tenía 15 años, le encantaban las historias de terror y de fantasmas, y se las solía contar a sus amigas del cole por las tardes, hasta que se tenía que marchar a su casa. Ya casi a medianoche, así pasaban muchas tardes y siempre antes de volver a casa, las chicas avisaban a Sandra de que si luego no podía dormir, se iban a enterar. Una tarde, haciendo un trabajo en casa de una amiga, le relató a una de sus historias. Era una historia realmente aterradora y la amiga se quedó bastante asustada y quería devolverle la moneda. Así que le dijo: ahora te contaré yo lo que te va a pasar. Verás quién pasa miedo. Cuando vayas a su casa de tus padres, un señor de maletín, vestido de negro y con bigote te seguirán para matarte. Sandra rió, pero al regresar a su casa la historia rondaba por su cabeza. Andó como una psicópata total. Aunque lo que realmente podía asustarle era un hombre con un maletín y vestido de negro y con bigote. Y de esos no hubo ninguno en todo el camino. Llegó a casa y comprobó que no funcionaba el ascensor. Tuvo que subir 8 pisos a pie. Lo peor fue cuando su madre le dijo que bajara la basura. ¡Oh, que no va el ascensor! Se quejó inútilmente. Resignada, cogió la bolsa de basura y comenzó a bajar despreocupada. Pero a la mitad del camino, las piernas se le aflojaron y casi perdió el equilibrio frente a la puerta de una casa. Esperando el ascensor había un señor de traje negro y con bigote y un maletín. Con los nervios a flor de piel, casi a punto de gritar, corrió escaleras abajo sin pararse a pensar si el hombre lo seguía.